Yes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a hacer esta entrevista con usted. Es un honor para nosotros tenerla en Cultural Awareness Report. Y sobre todo, especialmente hoy, el Día de las Mujeres, Internacional de la Mujer. y sabiendo el papel y el rol que ha cumplido usted como escritora en América Latina, y no solamente como escritora, sino también políticamente, Sí. su abnegación por el movimiento social en Centroamérica sobre todo. Me gustaría empezar sobre todo la conversación con usted para que nos cuente un poco su vida en Europa. Sabemos que usted vivió algún tiempo en España de niña. ¿Cómo fue esa vida en aquellos tiempos en España y cómo influyó eso a lo que es usted hoy? Bueno, yo vine a la escuela en España cuando tenía 14 años y estuve en un colegio que se llamaba el Real Colegio de Santa Isabel, que quedaba en la calle donde ahora está el Reina Sofía, el Museo Reina Sofía. Y yo era muy niña y realmente me sentí muy sola. Era un colegio de internado, ¿no?, de monjas, pero tuve mucho tiempo para leer. Tuve unas maestras extraordinarias, sobre todo me recuerdo la maestra de Historia del Arte. Entonces eso me ayudó mucho en mi crecimiento personal y en mi afición por la literatura. Y ahí aprendí que escribir cartas era muy importante, era mi vínculo de comunicación. En ese tiempo no había correo electrónico ni celulares. Entonces, escribiendo cartas me di cuenta que había la posibilidad de comunicarse por la vía de las cartas y de las letras. Hasta enamoré a un muchacho con mis cartas. ¿Qué le escribió usted a ese muchacho para que se enamorara? Ay, ya ni me acuerdo, era hace mucho tiempo. Pero luego, después de su vida en España, tengo entendido, se fue a Estados Unidos. Estuve en Estados Unidos 1 año y medio estudiando publicidad y periodismo. Después me fui a Nicaragua, me casé muy jovencita, acababa de cumplir 18 años. Y como a los 20 empecé a escribir poesía y me involucré en la lucha contra la dictadura somocista que llevaba 45 años en Nicaragua. Muy importante esta parte, antes de que caigamos en la parte literaria, su vida, su obra literaria, su trayectoria literaria, me gustaría que nos hablara un poco de ese trabajo como periodista en aquellos tiempos y cómo ve usted, sabemos que usted también fue parte del movimiento sandinista. Exacto. A pesar de que era periodista, y sabemos lo que significa ser periodista en regímenes totalitarios. Sí, realmente yo no era periodista propiamente. Estaba trabajando, más bien yo tomé el rumbo de la publicidad. Entonces yo fui la primera mujer que fue ejecutiva de publicidad en Nicaragua. Y claro, a medida que me fui concientizando políticamente, la publicidad me pareció abominable. Como decía mi amigo Salman Rushdie, los dos compartimos ese pasado vergonzoso de haber sido publicista. Pero el periodismo siempre me gustó y sobre todo después, cuando triunfó la revolución, hice muchas entrevistas, pero siempre desde el punto de vista cultural, y hasta tuve un programa de televisión que hacía entrevistas, que hablaba de la cultura, etc. ¿Cómo ve usted ahora ese movimiento sandinista en Nicaragua? ¿Cree usted que ya perdió vigencia? Sí, ya perdió vigencia. O sea, el movimiento sandinista fue muy importante porque, derrocamos a la dictadura, éramos muy jóvenes, cometimos muchos errores, pero también se hicieron cosas muy hermosas en Nicaragua, como la campaña de alfabetización, por ejemplo, y como el empoderamiento de muchísima gente que se sentía muy abajo de la sociedad. Y se lograron cosas magníficas con la revolución, pero cuando perdimos las elecciones, que fue la primera vez que se traspasó el poder democráticamente en Nicaragua, en toda su historia, eso también fue un logro de la revolución. Después el Frente Sandinista pasó por una serie de cambios y Daniel Ortega se hizo con todo el poder y eliminó y nos
expulsó a todos los que teníamos posiciones críticas, posiciones diferentes a las suyas. Entonces ahora el sandinismo ya no es el mismo. Él quiere decir que es otra nueva revolución, pero realmente no es. Es un gobierno muy tradicional, muy aliado con la clase económicamente poderosa, muy autoritario y que ha realmente destruido todos los logros democráticos que habíamos logrado en Nicaragua a través de los años. Entonces es triste para nosotros. Sí, es algo que me hubiese sorprendido, sobre todo viniendo de usted, que no lo viera así. Pero bueno, vamos ahora a hablar de su obra literaria. Este libro que gracias a una colega tuve la oportunidad de leerlo, fascinante. Ella, por supuesto, mucho más fascinada que yo por ser mujer y porque conoce muy bien lo que usted quería decir con lo que escribió aquí. ¿Por qué se decide usted hacer este tipo de temas? Vemos que el rol de la mujer como tal, biológicamente y socialmente, ha sido un tema que la ha marcado usted toda su vida. ¿Por qué? Precisamente. Porque yo pienso que las mujeres entramos muy tarde a la literatura. Realmente empezamos a aparecer como serias hacedoras de literatura, más o menos en el siglo XIX, con las escritoras inglesas como Virginia Woolf, como Jane Austen, toda esa gente. Empezaron a demostrar que las mujeres teníamos algo que decir y de decirlo de una manera diferente. Entonces, yo pensé cuando empecé a escribir que quería darle voz a la visión de la mujer, a la perspectiva de la mujer, a la vida vista desde los ojos de una mujer. Entonces todas mis protagonistas han sido mujeres. He escrito sobre muchos temas, porque tampoco soy de un tema, pero de alguna manera es la crónica de cómo diferentes mujeres viven diferentes épocas de la historia, ¿no? Y esta novela nueva, también como en mi poesía, yo he hecho una crónica de la mujer como amante, la mujer como madre, la mujer como socialmente involucrada, la mujer como guerrillera. Quería hablar sobre la madurez femenina, y creo que es una de las novelas más importantes que he escrito en ese sentido, porque el tema de la madurez, de la menopausia, de todo lo que pasa en el cuerpo femenino, cuando se va llegando a cierta edad, ha sido muy reprimido y soterrado. Entonces yo quiero decir, hay que celebrarlo, ¿no? Hay que celebrar la madurez, hay que verlo como una parte integral del ser mujer y no tener ni vergüenza, ni además taparlo como que fuera una mala palabra, ¿no? Menopausia es como una mala palabra. Vemos que ha tocado temas que normalmente no se tocan, que pueden ser incluso revolucionarios, visto así en la parte social. Cuando usted se lee, cuando toma cierta distancia de sus libros, también puede verse sorprendida por lo osada que es usted cuando escribe. Realmente no, porque no sé por qué tuve siempre la sensación de que no era osadía, sino que era mi derecho, o sea, yo estaba hablando de algo muy natural para mí, que era la vida de una mujer. Fue la reacción de la sociedad la que me hizo ver que eran temas tabús. Entonces, claro, cuando vi que eran temas tabús, entonces lo hice con premeditación y alevosía. Ahora, ¿cuáles son esos nuevos proyectos que tiene la señora Gioconda Belli? Bueno, este proyecto, esta novela es ahorita mi proyecto, que es darla a conocer, ¿no? Quisiera que muchas mujeres la leyeran porque creo que es liberadora. Creo que toda la sociedad está estructurada para solo valorar a la mujer joven, la mujer bella, joven, etc. Hay toda una presión social, ¿no? Y es pensar que la mujer solo tiene 20 años prácticamente, y que después ya cuando llega a los 30, a los 40, se empieza a depreciar, ¿no? Mientras que el hombre, cuando llega a los 40, 50, le salen las canas, se ponen interesantes, ¿no? Entonces en las mujeres es al revés. Entonces yo quería un poco revolucionar esa idea. Ahora estoy trabajando en otra novela que tiene que ver con un ancestro mío,
y donde por primera vez voy a darle voz a un hombre en primera persona. Entonces me estoy divirtiendo porque es una cosa diferente, pero también va a haber una mujer, pero también meterme en el personaje ha sido bien interesante. Una última pregunta. ¿Cree usted que lo trascendental en la literatura, cuando por ejemplo viene de una cultura totalmente distinta como latinoamericana a la alemana, es el contenido o la manera de escribir? Yo creo que las dos cosas. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de La mujer habitada, que fue todo un ensayo fue mi primera novela, sobre cómo mezclar la historia, la mitología de la América nativa, de la América indígena, con la modernidad, ¿no? Y la modernidad de cierta época, que era la época de las dictaduras, la época más difícil de América Latina. Eso me dio como una noción, porque se aceptó tanto en Alemania, se vendió muchísimo, y en Italia, se tradujo hasta al chino, está traducida esa novela, al griego, al chino, al finlandés, al danés, como a 15 idiomas, y se sigue traduciendo. Me parece que hay un lenguaje que trasciende, ¿no?, las culturas, porque los seres humanos podemos vivir en lugares diferentes, tener experiencias diferentes, pero las emociones, los sentimientos, todos tenemos una cierta comunidad de aspiraciones, de emociones, tenemos una comunidad con la poesía. Nosotros podemos entender la poesía de los grandes escritores, sea en el idioma en que lo hayan escrito. Shakespeare es transnacional, ¿no? Entonces yo pienso que lo que uno debe tener, estar bien acoplado con los sentimientos de los seres humanos y poderlos reproducir o poder hacer que el lector se identifique, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ver con la empatía, no sé, es un misterio. Para mí también el acto de escribir es un acto mágico, ¿no? Donde a veces, eso que me estás preguntando, de si cuando leo siento que, ¿cómo pude escribir eso? A veces lo pienso, pero lo pienso más en el sentido de decir, ve, ¿qué me entró? O sea, porque a veces me asombro de lo que escribí, no porque sea escandaloso, sino porque me gusta o porque siento que fue un momento de magia, de gracia, que me hizo escribir eso. El poder llevar, hacer posible el contenido de la manera, la forma como lo planteó. Bueno, la belleza es esa aproximación a la belleza que es comunicable, ¿no? Que es la literatura. Cuando la literatura te toca es porque llega a esa apreciación por la belleza, que es bien misteriosa en los seres humanos, porque los animales no creo que la tengan, pero nosotros sí tenemos ese como sexto sentido, séptimo, ¿no? Que es el sentido de percibir la belleza y la necesidad de la belleza. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Le recomiendo este libro, Mondhitze, de Gioconda Belli. Gracias. Yo también se lo recomiendo.